Hola, ¿cómo están jóvenes y señoritas del cuarto grado de secundaria? Hoy vamos a desarrollar nuestras sesiones correspondientes a la semana 18 de comunicación, esto de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Para esto ustedes deben manejar bien la plataforma virtual Aprendo en Casa y por otro lado deben de tener a la mano su cuaderno de trabajo de comunicación. Y a la vez ustedes pueden tener su borrador en donde hacer sus apuntes, sus lápices, sus lapiceros, papeles, tijeras, lo que ustedes siempre utilizan para realizar sus sesiones. Entonces, vayamos. El título de nuestra sesión es Nos relacionamos desde nuestra diversidad. ¿Sí? Diversidad, quiero que entiendan ese término. En la actividad 1 vamos a leer, vamos a comprender sobre el respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. En la actividad 2, ahora sí, después de leer vamos a reflexionar sobre la diversidad y también para prevenir la discriminación en las escuelas. Primero debemos saber qué es diversidad y luego eso nos va a conducir a prevenir la discriminación en las escuelas, ¿sí? La valoración de las diferencias individuales en las personas permite el enriquecimiento de las comunidades, mientras la negación de estas diferencias conduce a la exclusión, a la discriminación y al maltrato de los individuos, ¿sí? Es importante erradicar la discriminación y valorar la diversidad. Es una tarea muy importante, Diversidad amplia. Nosotros entonces tenemos una amplia cultura en nuestro Perú, Entonces ya les voy adelantando esto, ¿ya? Jóvenes y señoritas, Entonces en la actividad 1, como les dije, vamos a leer, vamos a comprender sobre el respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Entonces nosotros para esto vamos a leer o vamos a escuchar la siguiente situación. Pedro, de 15 años, está una noche de martes en su casa. Sabe que al día siguiente tiene clases de comunicación y que le toca exponer, pero se siente aterrorizado porque considera que lo hará mal. Cree que las palabras no le saldrán correctamente y es probable que la profesora y sus compañeros y compañeras se burlen y él se sienta muy mal. Así se siente Pedro, de 15 años. ¿Por qué? Porque es tartamudo y tiene tanto miedo a la burla y al ridículo, Hemos leído la situación. Entonces, para entender más, nosotros a partir de esto de esta situación vamos a reflexionar, ¿ya? Y nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué un chico de 15 años se siente miedo al exponer su tartamudez frente a sus amigas y amigos del colegio? ¿Entienden por qué? Después pregúntense, ¿por qué tienen miedo a que sus compañeros o compañeras den la seguridad y aceptación y se sientan mal? Después pregúntense, ¿qué papel juega el grupo en ese maltrato? Si Pedro fuera el compañero de ustedes, ¿qué papel jugarían ustedes, jóvenes y señoritas? ¿Cómo creen que se sienten las chicas y los chicos que son maltratados? ¿Cómo podemos ayudarlos a sentirse mejor? Pregúntense esas preguntas, jóvenes y señoritas. Las respuestas de estas preguntas les ayudará a tener una idea mucho más completa para que tú puedas entender lo grave que es no aceptar, tolerar y respetar las diferencias entre otros. La intolerancia y el rechazo a lo diferente en los grupos virtuales o presenciales sucede porque hay poco entendimiento de nuestra diversidad, jóvenes y señoritas. Entonces, para entender más esto tenemos que leer
nosotros, en este caso ya un artículo científico, y para leer un artículo científico nosotros debemos respetar algunas reglas, ¿ya? ¿Dónde se encuentra este artículo científico? Se encuentra en el recurso 1, ¿y cómo se llama el título? El título es Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Está disponible en el recurso de la plataforma virtual, jóvenes. Ahí está su título, ahí está la introducción, quiero que vean bien, ¿ya? Y ahí está el subtítulo, que es la discriminación. Luego vemos los párrafos, ¿no? ¿Cuántos párrafos vemos acá? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y vemos, mira, algo notorio, que en uno de estos párrafos las letras están escritas en un número menor, ¿no? Continuamos leyendo, ¿no? Ya le hemos dado una rápida vista. También hemos visto otro subtítulo, más párrafos, hemos visto un esquema para entender. Todo esto es un artículo científico, jóvenes y señoritas. Le hemos dado una vista rápida. Ahora, para leer un artículo científico hay reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? En la actividad 1 nosotros vamos a ver cuáles son esas reglas. Entonces empecemos. Primero, explora el texto y identifica si tiene título, tiene párrafos, cuántos tiene, ¿no? Tiene un gráfico, qué elementos es el que está fuera del texto, ¿no? ¿Qué elementos está fuera del texto numerado? Todo eso tienen que ver entonces al momento de dar la vista rápida del artículo. Segundo, lee el título, de qué crees que se trata el texto. Bien, tienes que hacer una hipótesis, ¿no? A partir del título. ¿Qué es una hipótesis? Ya es una respuesta rápida a lo que tú ya vas a leer. Más o menos te imaginas de qué ya trata el texto. Es tu deducción. Eso es hipótesis, jóvenes y señoritas. Tu deducción de qué trata todo el artículo científico. Entonces, eso es la hipótesis, ¿ya? Tercero, lee los subtítulos. ¿A qué hacen referencia? Recuerda que estos tienen la función de ordenar los subtemas dentro del texto. Nos dan una visión de las ideas que se van a desarrollar en los siguientes párrafos. Cuarto, observa el gráfico. ¿Qué dice el título? Recuerda que el gráfico expresa en forma clara y concisa aquella que de otra forma requería cientos de palabras. Entonces el gráfico es muy importante para tú entender todo el artículo científico, para tú entender todo el resumen del artículo científico. Quinto, observa los párrafos. ¿Por qué dos de ellos tienen de letras más pequeñas? Eso van a ver cuando van a ver el artículo científico, ¿ya? O ya lo hemos visto en una vista rápida, ¿no? Sexto, a medida que los leas y escuches el texto, identifica las palabras que no conoces y trata de deducirlas por su contexto. Ahora, si no las deduces, entonces tienes que buscar sí o sí, pues, el diccionario o buscarlo en el internet, el significado. Nuestro reto será saber qué hace falta para descubrir hasta qué punto todas y todos somos diferentes. A ver que eso más bien es valioso o positivo, ¿no? Listo. Continuemos. Hoy empezarás leyendo la primera parte de la lectura del párrafo por párrafo. Sigue las indicaciones, ¿no? Primero entonces vamos a leer el primer párrafo. Léelo detenidamente. Recuerda que es un texto científico y hará uso de términos desconocidos y académicos, ¿sí? Segundo, identifica la idea principal del párrafo. Entonces debes volver a leer. A veces la idea principal de un texto no siempre está de forma explícita, entonces tienes que deducirlo a partir de lo leído. Tercero, anota a un costado del párrafo leído la idea principal que dedujiste para que la recuerdes. Entonces ustedes, jóvenes y señoritas, mientras que estén leyendo pues el artículo científico, ya les he dicho que deben tener su cuaderno de apuntes en donde anoten todo lo que están deduciendo en este caso, ¿no? Cuarto, observa el siguiente párrafo, tiene como subtítulo discriminación. Aplicando el procedimiento anterior ya puedes tener claridad e evitar ambigüedades o malinterpretaciones en su análisis. Ahora, aplicando las mismas lógicas, ¿a qué se refiere con
discriminación. Puede que esta forma literal o tengas que deducirlo, anota al costado. Entonces tú tienes que primeramente saber ¿no? deducir qué significa discriminación, y si no lo entiendes siempre, entonces busca un diccionario en internet y todas esas palabras que en ese párrafo vas a encontrar para deducir pues el subtema. ¿Listo? Listo. Quinto, en el siguiente párrafo se lee las palabras estigma y se observa que además está aplicada en un párrafo fuera del margen en letras más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué significa estigma? Entonces, jóvenes y señoritos, ustedes tienen la tarea de averiguarlo. ¿Cuál cree que sea el propósito de que esta se trata? ¿Por qué estigma también está explicada pero en letras más pequeñas? Obviamente que es una cita de un texto escrito en letras más pequeñas para presentar la idea de otro autor sobre el tema que se está tratando. Entonces, en un artículo científico va a estar enumerado una palabra, por decir, ¿no? O va a estar en letras más pequeñas. En un artículo científico yo tengo que ver, pues, ¿no? Tengo que citar a otros autores ¿para qué? Para sustentar lo que significa esa palabra. Listo, continuemos. Sexto, leerás el último párrafo de la actividad 1 sobre la interculturalidad. Parte de la pregunta que hace posible la interculturalidad respecto a la discriminación. ¿Te imaginas una sociedad en la que todas y todos aprendamos que nuestra diversidad nos enriquece? Que seamos, por decir, seamos de la selva, seamos de la sierra, seamos de la costa, tengamos el color que tengamos, las creencias, las ideas. Al final todos somos iguales, ¿no? Y eso es diversidad cultural del Perú. Entonces tenemos que entender esa diversidad. ¿Cuál será la idea central del subtítulo discriminación? Quiero que entiendan y se pregunten esos jóvenes y señoritas. Conserva las anotaciones que hiciste en tu cuaderno de apuntes o hojas, que será útil para la siguiente actividad, ¿ya? Como les dije, ¿no? Diversidad. Ahora sí, pasemos a la actividad 2. En la actividad nosotros vamos a reflexionar sobre la diversidad para prevenir la discriminación de las escuelas. Reflexionar sobre la diversidad. Solo eso vamos a hacer en la actividad 2. Vamos a reflexionar sobre la diversidad. En la actividad anterior pudiste identificar la información importante a partir de la situación significativa, así como de los elementos paratextuales como el título, subtítulo, del artículo científico que hemos leído, ¿no? Entonces continuamos profundizando con la lectura de análisis del texto titulado Respeto a la diversidad para prevenir la Entonces seguimos nosotros analizando ese artículo científico, ¿ya? Anteriormente hemos analizado, ¿no? Su título, sus subtítulos, las imágenes, todo, ¿no? Todo, jóvenes y señoritas, lo hemos visto. Esta es la forma de analizar un artículo científico, ¿ya? Listo. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer en la actividad 2 es la lectura, ¿ya? Vamos a recordar que la lectura se inició afirmando que la escuela y la familia son espacios de socialización donde las personas conocen la cultura, aprenden diferentes conocimientos y valores. Entonces todo lo aprenden en la escuela y también en la casa. Luego explico que la sociedad considera y trata a las personas como objetos y como tales las selecciona y las separa, ¿no? La sociedad se encarga de eso, pero ¿quién es la sociedad? La sociedad somos todos nosotros, ¿ya? También, por eso solemos aceptar sin problemas algunos comportamientos como la violencia. Y señalaba que la discriminación es una forma de violencia justificada por la creencia de que las personas son como objetos y que la forma de acabar con este tipo de conductas es a través de la práctica de la interculturalidad, donde se respeta la diversidad y además nos enriquecemos. Entonces la sociedad siempre jóvenes y señoritas, ¿no? Trata de seleccionar a las personas como objetos, de medir por su color,
por de dónde es, pero eso no debe ser así, sino al contrario, eso debe enriquecer que nosotros somos muy diversos, ¿no?, en cultura. Listo. Lo segundo que vamos a hacer en la actividad 2 es, luego del resumen de lo que leíste en la sesión pasada, ahora te toca leer el subtítulo: Atención a la diversidad. Atención a la diversidad. Pregúntate, ¿a qué crees que hará referencia esta parte del texto? Hablará de la interculturalidad como una forma de respetar a la diversidad, ¿no? A respetar interculturalidad, diferentes culturas, ¿no? Bueno, tercero, lee con atención el primer párrafo del subtítulo Atención a la diversidad, ¿no? Entonces hemos visto en el artículo científico que hay un subtítulo que es Atención a la diversidad. Entonces vamos a leer su primer párrafo otra vez. ¿Cómo definirías la palabra diversidad? No olvides que es una definición, es una explicación idealmente breve, clara y objetiva del significado de una palabra utilizando el registro académico. Entonces tienes que ayudarte, diccionario en internet. Cuarto, según tu posición, es decir, que todavía no has averiguado mucho, ¿no? Tu respuesta va a ser más allá del texto y la puedes defender explicando o dando razones que sustenten, por ejemplo, ¿no? En ahí puedes citar pues a otros autores. ¿Por qué crees que son importantes las diferencias para hablar de diversidad? La respuesta te exige conocer más del tema para que tomes una postura clara y definida. Entonces, como les dije, pueden citar a otro autor para entender mejor qué significa diversidad, ¿no? Para tener un concepto más preciso. Quinto, lee el siguiente párrafo del subtítulo Atención en la diversidad. El siguiente párrafo ya también leemos de subtítulo Atención en la diversidad. Te puedes dar cuenta de que hay dos expresiones que necesitan tu atención para su comprensión. ¿Cuáles son esas dos expresiones? Entonces vamos a ver: proceso de aprendizaje y también un texto científico, ¿no? Listo. Continuemos con la actividad 2. Sexto, con todo el análisis desarrollado, ya puedes deducir qué significado tiene atención a la diversidad, ¿no? Ya podemos nosotros desarrollar el significado. Entonces podemos afirmar que es la diferencia y singularidad de cada persona. La diferencia y singularidad de cada persona. Eso había significado entonces diversidad, ¿no? Que debe ser atendida, prestándole atención, respetándola, y así podemos acabar con varios problemas, como por ejemplo el bullying en las escuelas, ¿ya? Entonces, para acabar el bullying necesitamos comprender la atención a la diversidad. Séptimo, ahora que ya estás mucho más contextualizado en el tema y con lo que se está hablando, observa el gráfico y responde. ¿De qué crees que se trata este gráfico? La función de un gráfico es explicar de manera sencilla e ilustrativa las ideas de la investigación, presentar resultados. Entonces, hemos hablado ya de un gráfico que encontrábamos pues en el artículo científico, ¿no? Pues mira, acá tiene este gráfico es en forma de escaleras, ¿no? De peldaños. ¿Por qué tiene la forma de una escalera? Explícalo. Entonces, para explicar esto, primeramente, para nosotros alcanzar a la atención a la diversidad, primero tenemos que pasar por igualdad. Debemos comprender que todos somos iguales. Y luego, equidad, que todos tenemos el mismo derecho a todo. Y finalmente, si nosotros entendemos la igualdad y la equidad, pues vamos a entender qué es la atención a la diversidad. Listo, jóvenes y señoritas. Octavo, lee el siguiente párrafo y responde: ¿a qué se refiere el autor cuando dice que el diálogo es una herramienta para la diversidad? La respuesta la puedes hallar en el mismo texto, porque es importante la comprensión del otro para evitar la discriminación. Noveno, registra en tu cuaderno de apuntes o hojas las respuestas de todas las preguntas o actividades del día 2, ¿no? Eso va a ser la tarea de ustedes. Ello servirá para las actividades siguientes, es decir, preparar la planificación de tu texto expositivo en la que respondas las preguntas del reto. ¿Qué hace falta para descubrir
¿Esto qué punto todas y todos somos diferentes? ¿Hasta qué punto todas y todos somos diferentes? A ver, que eso más bien es valioso y positivo. Un texto expositivo debe incluir aquellos factores que consideras que puedes incidir en la valoración de las diferencias. Ahora, su tarea. Como siempre, responder todas las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que nos hemos hecho en el transcurso de la sesión. En acá dice responder la pregunta página 86, en este caso no, ya lo han respondido. Más bien todas las preguntas que se han hecho en el transcurso de la sesión. Reportar, ustedes tienen que reportar su texto expositivo sobre la diversidad cultural, ¿no? Pues ustedes tienen que analizar el artículo científico, las sesiones que hemos desarrollado, ¿no? Y ahora tienen que hacer pues un texto expositivo, ¿no? Sobre la diversidad cultural según el artículo científico leído. En ahí deben considerar el tema, subtema, ¿no? Pueden hacer también sus citas bibliográficas. Listos. Hasta luego, jóvenes y señoritas.